cómo el cristiano debe ver el emprendimiento. Y hoy nos acompaña acá desde Santa Lucía, Utatlán, aldea del Novillero, ¿verdad? Así es. Rudy Chávez. Rudy, bienvenido. Quiero presentarte. Muchas gracias. Rudy Chávez es pastor de jóvenes en Iglesia Jesús Viene, allá en Santa Lucía, Utatlán. Y también, Rudy, un emprendedor, ¿verdad? Fundador de Lecapé. Así en es. idioma Lecapé. En idioma quiché. En idioma quiché, Lecapé quiere decir el café. Es interesante este tema de cómo el cristiano debe ver el emprendimiento. Yo te quiero contar. A mí una vez me dijeron, bueno, o vas a emprender o vas a dedicarte a servir a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Y me pusieron contra la espada y la pared. Pero quiero darte el tiempo, Rudy. Gracias. ¿Cómo el cristiano debe ver el emprendimiento? Es complicado, pero a la vez, si nosotros tenemos nuestra base sentada, que es servir a Dios en primer lugar, yo creo que las cosas van a fluir en su momento. En el caso nuestro, que iniciamos una cafetería y estábamos arrancando las bases, podemos decirlo de esa manera, pues había como que teníamos una limitación. O abro la cafetería o voy a hacer las cosas que Dios me ha llamado. Ajá. Entonces, el cristiano debe de ver el emprendimiento con sabiduría para no hacer de una bendición una maldición. Interesante eso, Rudy. Mire, si usted está en casa, tome nota. Sí. El cristiano debe ver el emprendimiento con sabiduría para es. no convertir una bendición En una maldición. en una maldición. Contanos, Rudy, ¿por qué podríamos o cómo podría convertirse una bendición en una maldición como el emprendimiento? Muchas veces nosotros, no sé si tal vez usted se identifica ahí en casita, está haciendo o está viendo esto y dice, Señor, yo necesito un trabajo, Señor, yo necesito un vehículo, Señor, yo necesito... Son bendiciones que nosotros podemos recibir de Dios. Pero ¿qué pasa cuando recibimos el vehículo? Se supone que era para llegar más rápido a la congregación. Agarramos el vehículo y nos vamos para otro lado y cambiamos prioridades. Entonces ya no somos sabios en utilizar las prioridades para poder servirle al Señor. Y dentro de un emprendimiento podemos decir, tal vez nosotros le decimos, Señor, yo tengo mi venta de paletas, tengo mi venta de chuchitos, mi venta de lo que pudiera ser. Ajá. Pero llega un momento donde el Señor nos empieza a bendecir, y esa venta tan pequeña se convierte en algo que nos estorba al servicio del Señor. Antes de tener un trabajo o un negocio, estábamos puntual en la iglesia. Dedicábamos tiempo a Dios, pero ahora que tenemos algo que está caminando, muchas veces nos va a absorber el tiempo y eso nos va a estorbar para servirle al Señor. Y lo que dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 24, este es un texto que yo quiero compartir porque es algo muy importante. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Acá hay una palabra muy importante, esclavizado. Al dinero. Al dinero. Todos necesitamos trabajo. El trabajo es muy importante. Si no trabajamos no vamos a comer. Pero aquí entra algo importante que es la ambición. Entre más queremos generar y eso nos absorbe el tiempo y al final nuestra bendición se convierte en una maldición. Qué tremendo eso que estabas mencionando, Rudy, porque ciertamente como pastor te puedo decir, yo he escuchado gente que en la iglesia, he hablado con hermanos que me dicen, pastor, yo quiero emprender un negocio, yo quiero emprender, ¿verdad? Y ha empezado ese emprendimiento, pero como diría Eclesiastés, ¿verdad? He visto bajo el sol, que el emprendimiento inicia como una bendición y termina por alejarlos de su servicio o incluso por alejarlos del Señor. Es cierto, me pasó algo, bueno, en esta parte siento que puedo dar testimonio de que fue algo positivo. Cuando yo inicié esta cafetería realmente me costó porque tuvimos que crear cultura de café nosotros en el área donde estamos, en Santa Lucía, Utatlán. Cuando yo estoy iniciando esta cafetería, soy parte del liderazgo de la Iglesia Jesús Viene. Y el pastor nos escribe en el WhatsApp, me dice, miren hermanos, hoy tenemos reunión porque es algo importante, por favor, vénganse. En ese momento, ¿qué hago? Apenas estoy iniciando la cafetería, ¿cierro o voy a la iglesia? Y muchas veces empieza uno a decir, ¿qué voy a hacer, va? Y ahí es donde uno empieza a tomar las decisiones. Y sabemos que cuando nosotros confiamos en Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y créanme que en ese momento yo decidí cerrar la cafetería, fui a dedicarle mi tiempo a Dios en algo que Dios me había llamado, en un liderazgo de la iglesia. Y así fue constantemente. Hoy en día pues veo el fruto de la obediencia, puedo decirlo de esa manera, de poder priorizar primero las cosas de Dios y luego las cosas. Me gusta mucho.
la pregunta era, ¿cómo el cristiano debe de ver el emprendimiento? Y nos comentabas, debe de verlo con sabiduría. Es interesante que muchas veces queremos sabiduría para el emprendimiento, pero creo que estamos equivocados. Exacto. Deberíamos de pedirle a Dios sabiduría para la vida. Amén. Nosotros debemos de, dice la palabra, que debemos adquirir sabiduría sobre todas las cosas. Adquiere sabiduría. Cuando adquirimos sabiduría, podemos ver el emprendimiento como sabiduría, como una bendición. Y hasta cierto punto, Rudy, entonces ponerle límites al emprendimiento. Exacto. Sí, porque si nosotros nos dejamos absorber por lo que estamos haciendo, uno, perdemos nuestra comunicación con Dios, hasta a veces podemos perder la comunicación con nuestra familia, porque estamos tan de llenos y tan metidos al trabajo. Es cierto, una bendición al inicio, pero cuando no tenemos la sabiduría de Dios de priorizar, hasta podemos perder nuestra familia, no dedicarle tiempo a él, porque nuestra familia también es una prioridad muy importante. Entonces, si hay alguno acá que está viendo esto y dice, bueno, yo siento que estoy viviendo esta parte, miren, la vida es una y realmente debemos de disfrutarla plenamente con el Señor, disfrutar las bendiciones de Dios, porque muchas veces el trabajo se nos vuelve una esclavitud, ya ni podemos salir. Muchas veces la gente dice, yo quiero ser emprendedor porque así soy el dueño de mi tiempo. Al contrario, es el primero en abrir y es el primero en irse. Entonces, el si último. nosotros, exacto, perdón, sí, el último en irse. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a desviarnos y realmente debemos de pedirle mucha sabiduría de Dios. Y pues acá es donde Dios nos ha ayudado a poder caminar en todo esto que estamos haciendo. Nos ha costado, hemos aprendido a través de los errores y gracias a Dios pues hoy estamos acá dándole con todo a la cafetería y pues sirviéndole al Señor en primer lugar. Me parece excelente, Rudy, me parece muy bien. Yo sé que tenemos hermanos que nos están viendo en este momento, que son emprendedores, que están por emprender, pero recuerde entrar al emprendimiento lleno de sabiduría. Y si usted nos está viendo y dice como que este emprendimiento me está quitando la oportunidad de servir, me está quitando la oportunidad de asistir a la iglesia, de congregarme, de compartir más tiempo con mi familia, quizás sea el momento de tomar una decisión y no dejar el emprendimiento, pero sí someter el emprendimiento a Cristo también, ¿verdad? Porque eso pasa, que a veces sometemos nuestra vida nosotros al emprendimiento. Y yo creo que si algo el Señor le gusta es la gente emprendedora, Sí. ¿verdad? La gente que tiene iniciativa, aquellos, como decimos en Guatemala, chispudos para hacer algo, para emprender algo. Nosotros estamos siempre disfrutando, aparte del emprendimiento, no voy a hablar acerca de qué es lo que debe de hacer uno o amar lo que hace, no. Hay otra parte que es muy importante. Nosotros como emprendedores no debemos de ver solamente el dinero de los clientes, no solamente debemos de ver el ingreso que nos pueden generar ellos, no. Es una oportunidad para poder predicarles el mensaje de salvación. El emprendedor tiene que tener esa cualidad muy importante, decir, bueno, entró un cliente, sí es una bendición para mi negocio, pero debo de aprovechar la oportunidad de compartir el mensaje de Jesucristo a esa persona. Podemos decir un mensaje de fe dentro de un trabajo y podemos hacer eso dentro de lo que estamos relacionándonos día con día. Es de aprovechar, predicar el evangelio. Yo pienso que Dios pone por alguna manera estratégicamente un negocio a una persona, a una familia emprendedora en determinado lugar. Porque en esa área donde va, no solo hay necesidad del producto que vende, sino que también debe haber almas que necesitan, como decía el pastor Rudy, ¿verdad? Necesita un mensaje o bendecir el área, ayudar, ¿verdad? Porque se necesita que alguien que llegue de buen corazón a bendecir el área. Entonces, amén. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos como algo que Dios puso estratégicamente ahí. No sé cómo lo ven ustedes. Así es, pastor Rudy. Entonces, el emprendimiento debe ser una bendición para otros, no solo una bendición para mí, para mi familia. Para otros. Exactamente. Dentro de lo que nosotros hacemos, que es una cafetería, les comparto estas experiencias que nosotros hemos disfrutado, porque es una manera de disfrutar, compartir el mensaje de Cristo. A veces llegan clientes con nosotros a tomarse un cafecito o algo delicioso. Pero en ese momento llega una parte donde me dicen, yo lo conozco a usted, ¿va? Por lo mismo que hacemos, predicamos la palabra de Dios. Y me dice, yo quiero que ore por mi vida. Ahí en el coffee shop, dentro del ahí coffee en la shop, venta ahí en la mesa. Entonces, como soy barista también, entonces en lo que yo tomo la orden, voy a hacer el café, luego regreso, fue cuando me dice, yo quiero que usted ore por mi vida.
Y está bien, con mucho gusto, claro que sí. Habían más clientes, pero eso no nos hace a nosotros avergonzarnos, ¿va? Como dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y en ese momento me dice, fíjese que yo llevo casi 6, 9 años, de 6 a 9 años metido en las drogas. Yo no puedo dejar de consumir marihuana. Entonces ahí viene nuestra parte que nosotros debemos ser sabios, como le decíamos, pedirle sabiduría a Dios para poder ministrar a las vidas de estas personas, orar por ellos. Y créanme que nuestro emprendimiento personal, como lo es familiar, se ha vuelto también hasta como un lugar de refugio. No solo van a ir a disfrutar de un cafecito, sino que también podemos hacerles entender de que solamente Cristo es el único que les puede dar la solución a este tipo de circunstancias. ¿Y sabe qué es bonito? Cuando alguien que tiene a Dios en su corazón y está en un negocio, quizás no empieza él hablando y mire que le quiero hablar del Señor, sino que la persona empieza a abrir su corazón y empieza a decirle, mire, no sé por qué, pero siento que usted es cristiano. Sí. Y qué bonito cuando a uno le preguntan eso. Y uno Así ahí es. le están abriendo la puerta para poder entonces compartir la palabra. Porque el testimonio ayuda muchísimo a que un negocio prospere, un buen testimonio. Y a eso le agregamos lo que dicen los chinos. ¿Verdad? Quien no tenga una buena sonrisa, que no atienda una tienda. Sí, pero Muy ¿cómo lo buena. dirán en chino? Wan Chan Ken. Chan, chan, chin, chan. Sí, entonces toda esa gracia de Dios ayuda para bendecir a otros. Amén. Así es, Pastor Carlitos. Qué interesante, Rudy, saber que, Pastor, que tenés la oportunidad de orar por algunos comensales que llegan con ustedes, ¿verdad? Yo pensando un poquito en lo que decías, entonces el cristiano también debe ver el emprendimiento como una plataforma para predicar el evangelio. Amén, así es. No solamente, bueno, nuestra área como es un área de poder disfrutar, ponemos música así como ya suave y todo eso, pero como usted lo decía, pastor, no es por la música, sino que es por lo que Cristo está Ahí en está. nosotros, Gracias a Dios. por la gracia de Dios, el Hijo de Dios dentro de nosotros Así es. nos hace poder, ahí sí que compartir el amor de Dios hacia a otras personas. Y no hay necesidad de decir, mira, yo soy evangélico, no. No hay Hay necesidad. hay algo lindo dentro, es una atmósfera donde cuando estamos entregados a Dios, créanme que la persona lo percibe y es Ahí cuando está. la persona nos dice, ayúdeme. Y Así pues es. nosotros aprovechamos en cada momento. Por eso, cuando uno tenga un emprendimiento, cualquier negocio, no solamente preocupémonos por lo que nos van a dejar, por lo que nos van a pagar, sino que preocupemos también, ¿será que ya escuchó a Cristo él? ¿Ya? ¿Será que él ya ha escuchado a Jesucristo? Aunque yo sé que los medios que tenemos hoy en día lo hacen, pero a veces necesitamos una persona de confianza para compartir el mensaje de Dios. No sé si está de más, pero hay un programa que trata de una cafetería, ¿verdad? Y que llegan las personas a comer ahí y los que, ¿verdad? Y los que están ahí están escuchando el problema de los que tienen No. los comensales. Sí. Me vino a la mente, están escuchando ahí y se involucran tanto creo que el cocinero y los meseros Sí. se involucran en los problemas de los que llegan y les ayudan a resolverlos. Exacto. ¿Verdad? Algo así está pasando con el pastor Rudy. Y yo pienso que todo el que tenga un negocio, el que tenga una empresa, debería de escuchar esto que estamos hablando, de tener la gracia de Dios consigo mismo y saber que usted está para una bendición y bendecir a muchos, ¿verdad? Amén. Porque si el objetivo número uno fuera el dinero, no fluiría la bendición de Dios ahí. El pastor Rudy mencionaba, pastor Carlitos, que nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Sí. O amará al uno o amará al otro. Regularmente, yo soy un emprendedor también. Desde pequeño a mí me ha gustado emprender y regularmente a veces la iglesia como que dice, ¿será que los emprendedores son de Cristo o no son de Cristo? ¿Será que esos sí No, son por cristianos supuesto. no son cristianos? Pero me llama mucho la atención porque el eslogan del coffee shop del pastor Rudy dice Fe y Café. Fe y Amén. café. Fe y Sí. Café. ¿Por Así qué ese es. eslogan, Rudy, en un minuto? ¿Por qué Fe y Café? Bueno, eso salió algo como muy bonito, porque tal vez no da tiempo compartirlo, pero antes de iniciar la cafetería, pues yo tenía una vida descarriada totalmente y yo estaba alejado de Dios. Y entiendo que si no fuera por la vida de Cristo en mi vida, no estuviera en este lugar ni estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Entonces yo puedo decir que sin fe es imposible agradar a Claro. Dios. Y realmente nosotros debemos de hacer las cosas en fe. En la cafetería nadie toma, o sea, en la región no existían cafeterías y no sabían que era un americano, que era un capuchino, entonces tuvimos que culturizar a la gente. Solo Entramos sabían en que fe. un americano era ¿A rubio. qué? Exacto. Y pues ahí entramos en fe en decir, Señor, tú vas a ayudarnos a crecer en esto. Entonces siempre hemos puesto a Dios en primer lugar
en todo lo que hacemos en la cafetería. Y segundo, también sabemos que sin café nosotros no podemos hacer nada en la cafetería. No. Si no tenemos granos de café, por lógica no vamos a poder servir una taza y no vamos a poder generar lo que estamos haciendo hoy en día. Por eso, si no tenemos fe y no tenemos nosotros café en la cafetería, no podemos hacer nada. Afuera hay un eslogan que a algunos no les gusta, pero es solo una forma de bromear, que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Lo iba a Yo decir. diría que ahí nació esa Por ahí teología. nació. Sí, así es también. Así que, bueno. Entonces, sin fe y sin café es imposible. Imposible agradar a Dios. Así que qué buen testimonio y ejemplo que hay que dar, porque eso es bien importante, ¿verdad? La camisola no es solo dentro de la iglesia, sino que fuera de ella. El buen corazón que tenemos que tener, porque un cristiano, una de sus tarjetas de presentación es lo amable, lo afable, lo generoso, ¿verdad? Que lo que ahí se ofrece, eso también se da. Eso es bien importante, ¿verdad? Amén. Pastor, síganos contando, por favor, cómo el cristiano debería de ver el emprendimiento. Pues también sería verlo como una oportunidad para poder bendecir a otras personas. Esto es algo que, bueno, hablaba hace unos momentos de poder priorizar las cosas de Dios y poder cerrar en su momento. Para mí fue difícil el momento poder decir, me toca cerrar hoy, pero de plano tengo que hacerlo porque tenía un compromiso dentro de la iglesia también. Entonces, que es una responsabilidad que nosotros asumimos estando en la iglesia también. Pero veo que cuando nosotros obedecemos a Dios en primer lugar, créame que Dios es tan bueno que en su momento vamos a empezar a cosechar lo que hemos podido sembrar. Y cuando yo hago esto, decir, bueno, hoy cierro porque tengo que servir al Señor, en su momento dolía porque decía, tenía que vender hoy, pero no lo pude hacer. Cuando nosotros empezamos a hacer esto constantemente, vimos que el Señor nos bendecía. Lo que no vendí, ejemplo, un día que cerré, Dios me lo multiplicaba al día siguiente. Entonces veíamos nosotros ahí, vale la pena hacer las cosas para Dios y el emprendimiento queda en segundo lugar. Y pues eso nos dio esa bendición de decir, Dios es tan bueno con nosotros, entonces no importa si yo cierre un día para servirle al Señor, porque voy a dedicarme a Él. Y esto nos ha ayudado hasta hoy fecha, porque a través de lo que hemos podido sembrar en ese momento, pues hoy día, gracias a Dios, tenemos ya colaboradores dentro de nuestra cafetería. Por ejemplo, hoy estoy yo acá, pero la cafetería está funcionando allá. Y es una oportunidad de generar empleo a otras personas, de generarles un trabajo, de poder proveerles económicamente a las mesas de sus hogares. Y entonces cuando nosotros empezamos a entender que Cristo es primero dentro de, el Señor nos va a bendecir a poder tener ya personas que puedan estar colaborando y nosotros seguir dedicándonos a lo que Dios nos ha llamado a hacer prácticamente. Qué tremendo, Pastor Carlitos. Muy tremendo. Me venía a la mente que Pablo decía, miren, mis amados, yo me he dedicado este tiempo con los otros hermanos que me han ayudado a fabricar tiendas sin dejar el ministerio apostólico que tenía, ¿verdad? Porque se puede lograr si uno busca ese equilibrio y esa voz que decía, hermano, oírle la voz a Dios, que es lo que Él quiere para este negocio, para que no es lo mismo un negocio con otro, pero la actitud sí puede ser la misma, ¿verdad? Y eso es bien importante. También dejo aplicando ahí que a mí me ha tocado como pastor a veces tener que decirle a algunos hermanos que tienen negocios que habían dejado de ir a la iglesia por atender el negocio. Le digo, bueno, estás ganando por una parte, pero podría ser que estés perdiendo por la otra. Mira el principio que Dios dio cuando le dio al pueblo de Israel. Recojan el viernes para los 2 días, ¿verdad? Porque lo que te vas a recoger hoy te va a alcanzar, ¿verdad? Y no solo te va a alcanzar, sino que Dios siempre va a proveer. Y los hermanos que tienen negocio y tienen un compromiso, quizás de servicio en la iglesia, liderazgo, o buscan a alguien quien atienda en lo que ellos van, o cierran, como hace el hermano, y le dan el lugar a Dios. Porque eso es muy bueno, lograr ese equilibrio y esa fe, hermano. Así que lo felicito por esa fe que tiene, porque Dios, lo que no pudo vender el día que se cerró, Dios hará lo venda en los próximos días mucho más. Estamos aprendiendo mucho hoy, Pastor Carlitos, gracias, junto al Pastor gracias. Rudy Chávez, porque como bien decías, hoy estás acá sirviendo, cumpliendo el propósito de Dios, y lo amarro con lo que usted decía, Pastor, que lo que no se vendía ese día, pues el otro día el Señor lo multiplicaba. Sí, ¿verdad? sí. Y me quedo también, Rudy, con esa oportunidad que uno debe de ver como emprendedores. Voy a hacer bendición para otros. Yo me imagino a Dios enviando su provisión hacia ese emprendimiento, porque sabe que ese no es un emprendimiento avaro, un emprendimiento que retiene y retiene, sino también
un emprendimiento que bendice a otros, ¿verdad? Que tiene la capacidad de tener empleados, de pagarles un salario justo, de darles su día de descanso. No vamos a perder también el enfoque de seguir trabajando, porque yo creo que Dios bendice a los que están ahí dando y trabajando, y esa es una bendición que nosotros, entre más vendemos, le digo yo a los jóvenes que trabajan conmigo, entre más vendemos, el salario de ustedes está siempre ahí al día para que ustedes sean de bendición a sus casas también. Y esa es la parte que yo aprovecho con ellos, ¿va? Porque la mayoría son menores de 25 años que trabajan conmigo. Entonces yo digo, miren, aprendan a honrar a sus padres en primer lugar. Aprendan a proveer dentro de casa. Si tú recibes tu salario, no te lo termines de un solo, no, tienes que proveer. Compra gas, compra pan, compra lo que necesites. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que cuando uno inicia un emprendimiento tal vez no se imagina esto, pero conforme va creciendo uno va viendo los resultados y creemos de que podemos ser de bendición para otras personas que están con nosotros. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Con ella yo miro la sonrisa cuando estás hablando de tu empresa, lo que estás hablando y bendecir a otros. Amén. Qué bueno que eso lo podamos ver en muchos, pero muchos hermanos que han tenido la iniciativa de emprender un negocio, una tienda, una tortillería, una panadería, lo que fuera, una paca, ¿verdad? Y que tengan esa sonrisa, esa alegría de decir cómo Dios me dio esta oportunidad. Amén. Oramos por todos los hermanos que nos están viendo, que tienen un emprendimiento, que están con la intención de iniciar. ¿Oramos? Claro que sí. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá para poder bendecir a cada hermano, a cada hermana que tal vez nos está viendo en este momento en su televisión. Te pedimos, Padre, que tú les des sabiduría sobre todas las cosas, Padre, para poder entender que priorizar el servicio a ti es lo mejor, Señor, y van a ver cómo va a ser bendecido ese negocio cuando aprendamos a servirte sobre todas las cosas, Señor. Hay personas que tal vez en su momento ahorita están sin trabajo y tal vez quisieran conseguirlo, pero no. Padre, te pido en esta hora, provéeles un trabajo o provéele ideas para poder iniciar algo nuevo, algo diferente, donde no solo va a ser de bendición para él, sino que también va a ser bendición para las demás personas que en su momento estarán apoyándolo. Te pedimos, Señor, por la economía de las familias también que están pasando por momentos difíciles. Tal vez han iniciado un emprendimiento, un negocio, pero ven que están mal en este momento. Te pedimos, Padre, que tú les des paciencia, que tú les des fe, Señor, para que ellos puedan entender que en su momento van a recibir la bendición que viene de lo alto, sí, Señor. Dales fuerza para poder soportar esos momentos de crisis, porque creemos que solo es un desierto y ese desierto será pasado cuando tú lo permitas, Señor. En el nombre del Señor bendecimos este canal también por lo que hacen para predicar el Evangelio a las naciones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Canal 27. Predicamos la verdad.